buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas. La bienvenida a nuestros primeros invitados, los asambleístas Camilo Salinas de Construye y el asambleísta Pedro Velasco del Movimiento Actuemos. Les invitamos para analizar la marcha del tratamiento de al menos dos proyectos urgentes en materia económica. El uno, el incremento del IVA del 12 al 15%, y el otro, las reformas legales, entre ellas a la ley de extinción de dominio, que hasta el día de hoy no hay los votos para ir a esa aprobación que planteara mediante proyectos urgentes de materia económica el Ejecutivo, y corre el tiempo de los 30 días. Asambleísta doctor Camilo Salinas, ¿cuál es la perspectiva y qué va a pasar? Al menos empecemos con el proyecto del incremento del IVA del 12 al 15%. Buen día, doctor Salinas. ¿Cómo le va? Buenos días, Miguel. Estimado Pedro, un abrazo, espero que esté muy bien. Bueno, es importante dar a conocer que estábamos preocupados hasta el día de ayer, la bancada de Movimiento Construye, porque debía llamarse de manera urgente a la reunión de la comisión para el tratamiento de esta ley. Si es que no se daba hasta el día de mañana 24, ya temíamos y teníamos ya una tesis que iba a pasar por el tema del Ministerio de la Ley, y eso totalmente no estábamos de acuerdo. Ahora, en el tema de esta ley hemos dado observaciones y hemos conversado con la bancada de gobierno, quien es la que impulsa esta ley económica urgente, que existen alternativas prioritarias. Escuchamos al presidente el día de ayer, en donde habla sobre una de las alternativas propuestas por nosotros, que era una necesidad, la focalización de los subsidios a la gasolina a diferentes grupos y personas. Recuerden que la gasolina en el Ecuador nosotros la hemos subsidiado, y existen cerca de 3.000 a 3.500 millones de dólares que se paga anualmente por el subsidio, y que de aquí existen contrabando y que realmente no tenemos un control estricto en la frontera para que ese dinero, cerca de 2.000 millones de dólares, entiendo yo lo que he escuchado y que hemos un poco evaluado, se va en el subsidio a la gasolina en contrabando. Reducir la cartera de Estado, es decir, eliminar ministerio, vender diferentes empresas públicas. De eso Banco Pacífico, recuerde que ya se sometió a venta, estaba entre 800 y 900 millones de dólares, y que todo eso puede recaudar. Y por última opción, que claro está, teniendo una postura nuestra como bancada, no estamos de acuerdo nunca que le meta manos a bolsillo. Si es que le va a meter manos a bolsillo, hay que también ser un poco responsable, Miguel, y eso hemos conversado dentro de nuestra bancada y en la asamblea. Si que va a meterle manos a bolsillo, ponerle impuestos a la ciudadanía, a la clase popular, deroguemos la primera ley que fue aprobada en diciembre por ellos mismos, entre PSC, Revolución Ciudadana y ADN, en donde le perdonaban los impuestos a muchos grupos de poderes que deben dinero desde mucho tiempo atrás. Doctor Salinas, si la alternativa no es el incremento del IVA del 12 al 15, ¿cuál es la alternativa? Porque en resumen, viendo desde fuera de la asamblea, más allá del comportamiento respetable de cada bloque, el país necesita recursos, y fundamentalmente para afrontar esta guerra interna contra los grupos que han generado violencia en el Ecuador. La primera alternativa, la derogación del primer decreto aprobado por ellos, en las cuales se perdonan e inclusive se deja un tiempo determinado, hasta 90 días, de poder pagar las deudas a grupos de poder. Ahí pueden encontrar 800 millones de dólares de manera rápida y oportuna. La focalización del subsidio de la gasolina es nuestra alternativa, la venta de empresas públicas y la eliminación de algunos ministerios para poder reducir el tamaño del Estado. Son alternativas que pueden llegar al valor que ellos necesitan para el financiamiento del terrorismo, que estamos totalmente de acuerdo, que son cerca de 1.071 millones de dólares que requiere el Ecuador en este momento. Ahora, Miguel, si es que no se da eso y pasa directamente el tema del IVA, ahí tiene que haber una postura clara, es decir, que sea no permanente como lo quieren, sino que sea
tiempo determinado y que se use ese presupuesto solamente para la lucha contra el terrorismo y que sea focalizado directamente este IVA a los grupos que tienen más, no a toda la población del Ecuador. Bienvenida al asambleísta Pedro Velasco. Asambleísta Velasco, el proyecto, el tercero al menos de urgente materia económica, que incrementa el IVA del 2 al 15%. Si no hay acuerdos todavía, en la comisión se habla de informes de mayoría, de minoría, incluso se aspira todavía que haya un informe de mayoría, como ha dicho la presidenta de la comisión. ¿Cuál es la alternativa frente a estas necesidades urgentes de recursos? Buen día, asambleísta Velasco. Buenos días, señor Rivadeneira. Camilo, un gusto saludarles. Si este proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente de la República tiene tres finalidades. El primero, enfrentar el conflicto interno armado que estamos viviendo en el Ecuador. El segundo, resolver la crisis social. Y el tercero, la crisis económica que le tocó al presidente de la República. Lamentablemente, desde su posesión, encontrar una caja fiscal sin recursos económicos, totalmente vacía, con apenas 180 millones aproximadamente para enfrentar las deudas de proveedores, pago de sueldos, pago de remuneraciones, el no poder emprender en proyectos prioritarios para el Ecuador. Y a eso se sumó, lastimosamente, la crisis que estalló de violencia, no de grupos delincuenciales comunes y corrientes, sino de grupos terroristas, en donde lastimosamente pusieron en vilo y en zozobra todo el territorio ecuatoriano. Y eso hace que no solamente el gobierno, tampoco solamente la función legislativa, sino todos, absolutamente los ecuatorianos, debemos hacer conciencia que es un problema nacional. Porque sí hemos escuchado algunos criterios de que a veces en forma muy apresurada se menciona que los que más tienen paguen, que los sectores empresariales paguen, que los sectores del sector financiero paguen. El tema es de todos. O sea, si nosotros vemos que la violencia no solamente afecta a un sector económico de la producción, sino al Ecuador entero, porque si usted quiere desplegarse o pasearse en temas de turismo, en el Ecuador no lo puede hacer. Y eso hace que se acabe esos sectores productivos del país, turísticos, lo propio para el sector agrícola, ganadera, en donde están atemorizados por este tema de extorsiones, de vacunas, el sector comercial, el sector emprendedor. No hay reactivación económica. Teniendo paz, teniendo recuperada la seguridad en todo el territorio ecuatoriano, yo creo que es posible nuevamente buscar esa reactivación. Y para ello, ¿qué es lo que se está demandando? Se está demandando una actitud bastante objetiva, responsable y seria de los actores políticos, especialmente en el tratamiento de los proyectos económicos urgentes. Se envió una propuesta inicial en la que solamente se estaba hablando del impuesto al valor agregado, de subir del 12 al 15%. Habíamos hecho algunos reparos sobre esta porque es una medida que permite recaudar en corto tiempo recursos económicos. Se habían hecho algunas observaciones en el sentido de que este proyecto tiene que tener temporalidad. O sea, no puede ser que se incluya así en concepto de indefinido, sino que al igual que pasó con la ley aprobada en el año 2016 para reconstruir las provincias de Manabí y Esmeraldas que fueron azotadas por el crudo terremoto que pasó en esa época, tuvo una temporalidad. Y el porcentaje es otra de las observaciones que estamos haciendo. La temporalidad, hablar de que tenga vigencia durante el año 2024-2025 y el porcentaje que pueda ser revisado hacia la baja. Hemos escuchado ya al pronunciamiento del presidente de la República, sectores del Ejecutivo, en donde están prácticamente entendiendo y cediendo en estos puntos muy puntuales de la temporalidad y en el tema del bajar el porcentaje. Es decir, en esa medida se están incluyendo dentro del informe este tipo de observaciones, de recomendaciones y lo propio. Se han recogido otras, que a pesar de que en este tema hay que tener mucho cuidado. Los asambleístas no tenemos la facultad en materia de económica urgente, de proyectos de ley, de reformar, de proponer cambios en materia tributaria, de revisión de impuestos, de tributos, de poner nuevos impuestos o de derogarlos. Es facultad exclusiva del presidente de la República.
Sí hemos escuchado y nosotros mismos hemos mencionado que a futuro, en forma paralela, se pueden ir generando otro tipo de iniciativas. El tema de la eliminación del subsidio de combustibles es algo importante, inminente, que solamente vaya a los sectores pobres, a los sectores que verdaderamente deben ser beneficiados con este tema de subsidios, no a sectores industriales, empresariales, que ellos sí están en condiciones de pagar. Cuando se habla del tema del contrabando del combustible, antes era el negocio, especialmente en las fronteras, pero a raíz de que nuestro combustible, especialmente que utilizamos común y corriente, diésel, esto ya se equipararon casi a los valores de los países vecinos. En el caso concreto, yo puedo dar razón de Colombia, por lo tanto, ese no es un negocio acá en la frontera. Eso es un negocio que lo están utilizando ¿para qué? Para el procesamiento de la droga, en algunos casos. Están utilizando para salir las embarcaciones, precisamente llevando sustancias sujetas a fiscalización por alta mar. Hacia allá tiene que controlarse. A pretexto, algunos disfrazados de sectores industriales, empresariales, están precisamente negociando con combustible subsidiado. Esa como una propuesta. De igual manera, nosotros estamos conscientes de que hay necesidad urgente de reformar esta ley de extinción de dominio. Y ahí vamos a ver precisamente si existe ese compromiso de que los bienes obtenidos del narcotráfico, de actividades ilegales, de secuestros, de extorsiones, deberían inmediatamente revertidas a propiedad del Estado. Armamento, equipamiento que se incauta, debe ir al servicio de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en esta dura medida de combatir a los grupos terroristas. Nosotros creemos que hay opciones otras como la que se habían mencionado por parte de algunos actores políticos y que el presidente también habló en días anteriores de una moratoria en el tema del ITT. Si la misma provincia en donde se explota el petróleo se pronunció prácticamente que estaba en contra de que se quede en el subsuelo, sino que continúe siendo explotada, porque saben el perjuicio que van a obtener no solamente esta provincia, sino las provincias amazónicas que se benefician de esta ley amazónica y obtienen recursos económicos por la explotación y la venta del crudo. Yo creo que las actuales condiciones del país ameritan una revisión de este y de otros temas. Por lo tanto, a veces no es cuestión solamente de decir no al IVA, no más IVA, si no tenemos alternativas inmediatas de recaudación pronta, porque este conflicto de la guerra interna, del conflicto armado interno, demanda urgente de recursos económicos, no a mediano ni a largo plazo, pues. Algunas alternativas propuestas que son valederas, yo las respeto y las respaldo, son a mediano y largo plazo, no es inmediato. En cambio, la otra medida, la del IVA, al igual que fue en el año 2016, permite inmediatamente recuperar recursos económicos y proceder a atender las demandas. Sí, los porcentajes que se pueden hablar, usted en estos días ha de haber escuchado, y hemos escuchado todos por los medios de comunicación, el tema de la canasta básica no está afectada con el IVA, porque esa es una repetición de argumentos que hemos escuchado. No tiene IVA la canasta básica, los productos de la canasta básica y otros insumos también que vienen para producir los bienes de canasta básica tampoco están afectados con el IVA. Es decir, hay que entender también eso y la necesidad urgente. ¿Queremos seguridad para el Ecuador? ¿Queremos paz para el Ecuador? Entonces demos las herramientas necesarias, pero en una forma muy ágil, muy responsable y muy seria, dejando de lado los cálculos políticos o algunas personas que les he escuchado también, es que pueden estar en riesgo un capital político. Aquí no se trata de poner en riesgo el capital político, está en riesgo la vida de los ecuatorianos y en esa medida tenemos nosotros que dar respuestas contundentes con seriedad y con propuestas que pueden ser viables en corto plazo, que es lo que se necesita actualmente para enfrentar el conflicto armado. A propósito de lo que dice el asambleísta Pedro Velasco, le pregunto al asambleísta Camilo Salinas, cálculo político, cuando el país necesita no solo la acción firme interna de la fuerza pública, sino la contribución desde el exterior, hacer cálculo político por alguna pretensión político-electoral
¿No es grave, no sería bueno asumir la responsabilidad en general la Asamblea Nacional y no hacer cálculos políticos para aprobar los proyectos? Así es, Miguel, yo estoy de acuerdo y bueno, nosotros como bancada no hacemos cálculo político, trabajamos en pro beneficio de la población. Algunas leyes que han propuesto como la ley energética e inclusive la última ley económica enviada urgente de extinción de dominio, nosotros como bancada la estamos impulsando, apoyando y vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno. Nosotros no evaluamos cálculo político, sino damos alternativas para el país. En el tema de la recaudación del IVA, con este incremento, le pongo en consideración al pueblo ecuatoriano, mensualmente van a recaudar 90 millones de dólares. Es decir, lo que quiere llegar a 18 meses más o menos es tener una recaudación de 1.071. Entonces, es lo que nosotros tenemos como cálculo e información financiera. Lo que proponemos nosotros como alternativa son otras acciones que van a ayudar. Como decía mi estimado Pedro, la moratoria del ITT. Sí, vamos. Es decir, es importante. Son alternativas muy válidas y acciones que dan financiamiento al momento de manera rápida y oportuna para poder tener ese dinero para la fuerza pública. Ahora, nosotros como bancada de Movimiento Construye estamos trabajando y vamos a trabajar en esta ley de recuperación de dinero ilícito. Aquí hay algo importante también para ayudar al Estado, en donde se va a recaudar dinero de las acciones delincuenciales. Estamos hablando que en el Ecuador existen entre 5.000, se habla hasta 8.000 millones de dólares que está circulando de dinero ilícito aquí en nuestro país y que se debe urgente intervenir, sacarlo de estos grupos delincuenciales y el gobierno nacional inmediatamente utilizarlos para poder optimizar esos recursos en la lucha contra el terrorismo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Y que vamos a trabajar conjuntamente con la comisión donde vaya a caer. Entiendo yo que todavía no se ha dado por parte del despacho del CAL, pero una vez que tengamos vamos a trabajar conjuntamente porque lo que queremos nosotros es llegar a una ley civil. De pronto nuestras observaciones es la reforma del artículo 19 de la actual ley de extinción de dominio o también al reglamento o proponer que cuando exista ya la sentencia al delincuente ha sido detenido, ya inmediatamente se han incautado los bienes para que sea uso de manera inmediata del gobierno nacional a la inversión de lo que quiera ellos gastarlo y que tiene que ser como prioridad en la lucha contra el terrorismo. Yo creo que cálculos políticos no lo estamos haciendo, lo estamos trabajando, todavía va a primer debate, hay muchas observaciones en esta ley económica urgente de incremento del IVA y esperemos que nuestras observaciones sean escuchadas y nuestras alternativas también, ¿no? Asambleísta Salinas, cuando se habla de la moratoria del ITT, hay que estar conscientes y decirle al país que no vamos a tener más recursos. Esos recursos hasta el 2023 y seguirá este 2024 son recursos que han venido ingresando a la caja fiscal, no son recursos adicionales. El gran logro, luego del respetable pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, es que no se quiten ese ingreso de recursos, no son ingresos adicionales, que es lo que se viene buscando. En todo caso, la moratoria temporal, para no ir a la aplicación del mandato popular de dejar de explotar en el bloque 43, ¿esto sería vía proyecto o en qué condiciones? Yo creo que aquí el presidente deberá ya pronunciar, tomar las acciones jurídicas necesarias. Esta moratoria va a ayudar porque esta región amazónica nos da cerca de 500, 600 millones de dólares. Ayer justamente estaba hablando con un dirigente que trabaja en este campo, en donde ya están quitando las diferentes torres para la reubicación. Yo creo que tiene que el presidente intervenir lo más pronto posible, porque lo que me indica él es que está perdiendo el país cuando es necesario en este momento, ya con lo que está mejorando el crudo, es decir, nuestro petróleo, poder recaudar a través de esta moratoria que es muy necesaria. Yo creo que el presidente tiene que actuar ya a través de un decreto y ya poner ya una
una necesidad a las autoridades competentes, y nosotros como Asamblea vamos a estar también evaluando el tema como lo vaya a proponer, ¿no? Asambleísta Pedro Velasco, el tema de la moratoria en el cierre en el bloque 43 de la explotación petrolera, como le decía al asambleísta Salinas, no es que serán nuevos recursos, sino que por lo menos que no se deje de recibir esos ingresos que lo ha venido haciendo el país desde hace aproximadamente una década. Por tanto, esto sería el camino que debiera adoptar el Ejecutivo, por lo menos para que pare el cierre de este bloque y que se siga recibiendo recursos con una moratoria en el ITT. Sí, solamente una precisión. Cuando yo hablo de cálculos políticos, no me refiero en ningún momento a la bancada de Camilo, al contrario. Yo sé la actuación como se la viene haciendo, y así tiene que ser siempre, con responsabilidad, con desprendimiento. Yo hablo de otros sectores y actores políticos que lastimosamente no van a entender que la prioridad siempre será el país y debe ser la prioridad del Ecuador. ¿Cálculos políticos de quién? ¿Del Partido Social Cristiano, del correísmo? ¿Ellos aspiran a eso? De quienes públicamente lo han dicho de que ellos no están de acuerdo con este proyecto de ley económica urgente. Entonces, si es que no están de acuerdo con la solución a los problemas del país, pues nada más es fácil entenderlo. En cuanto al tema del ITT, sí, no es que van a haber nuevos recursos, pero al menos la propuesta es para que se mantengan esos recursos económicos en el presupuesto del Estado. Imagínense lo que significa aproximadamente 600 millones después de deducir gastos, después de deducir el castigo del crudo WTI, que tiene un costo bastante alto. Dejar de percibir algo que ya en el presupuesto se está contemplando vendría a agravar mucho más la crisis. Y para eso tiene que el presidente tomar en cuenta estas observaciones, porque en la consulta popular que se anuncia para el mes de marzo debería incluirse este tema, habida cuenta que las cosas se tienen que deshacer de la misma manera que se hacen. Ya hubo un pronunciamiento, aunque sea la diferencia minoritaria en porcentaje que ganó el sí para que se deje el crudo bajo el subsuelo, hay que volverle a consultar, pero eso ya es una decisión que la tiene el presidente de la República. Lo que dice Camilo, que ya están empezando a desmontar, eso es preocupante, porque ahí se hizo una inversión de acuerdo a los técnicos entendidos de aproximadamente 500 millones en todo el montaje de la infraestructura, del equipamiento, de torres de perforación, todo absolutamente, y con el riesgo inminente de que ese petróleo en forma indirecta pueda ser explotado por otros vecinos, que no quisiéramos que eso pase, y eso es gravísimo. Es decir, nosotros tenemos que hacer el sacrificio, nosotros tenemos que sí resolver un tema ambiental que estamos totalmente de acuerdo, pero tampoco en las actuales condiciones podemos hacer ese sacrificio, habida cuenta que otros países vienen explotando técnica y responsablemente minerales, petróleo, cobre, y viven precisamente de eso. El presupuesto se alimenta de eso. Los ejemplos clarísimos del vecino país de Chile, haciéndolo en forma muy técnica. Y nosotros, en ese campo, de acuerdo a las explicaciones técnicas que nos han dado, se hace un trabajo bastante serio en el que no se está depredando el medio ambiente, sino al contrario, haciéndolo de la mejor manera. Yo pienso que es uno de los campos que se explota de la manera más cuidadosa en temas ambientales. Asambleísta Camilo Salinas, por tanto, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué decirle al país con estos dos proyectos? Tienen 30 días, corre el tiempo al menos con el primero. Si es que no se llega al acuerdo, pudiera entrar lo que se ha insinuado ya por Ministerio de la Ley. Yo creo que en el proyecto del incremento del IVA ya llamó la señora presidenta de la comisión, Valentina, a la primera reunión de la comisión. Vamos a poner nuestras observaciones, nuestras alternativas. Tenemos ahí cerca de 15 días para poder iniciar el primer y segundo debate dentro del Pleno. Eso hay tiempo, todavía no nos podemos adelantar, pero vamos a poner nuestras alternativas para poder un poco fortalecer esta ley, que es importante para poder tener recaudación rápida y oportuna para la lucha contra el terrorismo. En la ley de extinción de dominio, para nosotros va a estar totalmente apoyada, vamos a estar cercano a la comisión quien vaya a tratar, en donde vamos a proponer diferentes acciones para que esta ley
que fue inicial se convierta también en una acción civil. Lo que queremos nosotros y que creemos que hay una buena apertura por parte del gobierno nacional es que se reciban nuestros aportes para que esta ley de extinción de dominio sea lo que el hermano país Colombia lo tiene. Es decir, si es que el delincuente es detenido, le dé un tiempo determinado para que justifique financieramente sus bienes, y si es que no se da, tiene que ser incautado. Miguel, tuvimos un caso importante aquí en el Ecuador recién ahora, con el señor Norero. El Norero lo detiene, el juez congela las cuentas, congela los bienes, interviene la Policía Nacional, lo incauta al momento, después, posteriormente, menos de 15 días, el juez solicita que le devuelvan los bienes a este señor, y en el lapso de poco tiempo cambiaron los nombres a tercera y cuarta persona que no tienen ni siquiera parentesco familiar. Por lo tanto, ahí ya ese bien no se puede incautar hasta que exista una sentencia ejecutoriada posterior. Lo que queremos que el país, si es que existen estos delincuentes, se encuentren lingotes de oro, dinero, armas de fuego, bienes que están en tercer, cuarto grado de consanguinidad, inmediatamente sea administrado, incautado por parte del Estado, y que le den un tiempo determinado en por lo menos 72 horas que justifique todo eso. Si no se justifica, el Estado inmediatamente puede usarlo, tanto el dinero y los bienes, para poder mejorar o poder luchar contra el terrorismo. Asambleísta Pedro Velasco, a propósito de la necesidad de aprobar este proyecto, quisiera ilustrar para que lo comente la presidenta de la comisión. Esta mañana en Ecuavisa declaró los sustentos de por qué debiera aprobarse el aumento del IVA. Yo creo que al oponerse a esta medida, que es la única medida eficiente que nos va a permitir con inmediatez tener recaudación para sostener esta guerra contra la inseguridad, van a oponerse a ganarle la guerra al narcoterrorismo, y no hay otra alternativa que nos permita sacar al Ecuador adelante. Van a ir directamente para financiar primero las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que tienen un déficit de más de 1.900 millones de dólares, y luego también al gasto social. Cuestión del IVA, tenemos previsto una recaudación de cerca de 1.300 millones de dólares, en el impuesto a la banca 200 millones de dólares, y en el impuesto a las utilidades extraordinarias de las empresas también cerca de 180 a 200 millones de dólares. Es decir, que tenemos una medida, si aprobamos esta ley, le vamos a dar inmediatamente al Estado cerca de 2.000 millones de dólares para poder hacer inversión, gasto social focalizado para combatir la inseguridad, y sobre todo dotarle a nuestras fuerzas del orden del equipamiento y la infraestructura que necesitan. ¿Qué comenta asambleísta Pedro Velasco sobre los fundamentos para aprobar el incremento del IVA? En la comisión de la que formo parte, Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa, en días anteriores recibimos la comparecencia de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en la que se nos hacía conocer la necesidad urgente de recursos económicos de aproximadamente 1.200 millones de dólares de las Fuerzas Armadas, de aproximadamente 700 millones de la Policía Nacional, y eso suman 1.900 millones. Con los recursos económicos que se tiene previsto, porque en principio solamente estaba el tema del IVA, no alcanzaba a cubrir esa demanda urgente porque se recaudaba aproximadamente 1.300 millones de dólares. Para ello se recogió algunas sugerencias de algunos colegas asambleístas y de otros sectores de la sociedad, en el sentido de que haya un impuesto que deben pagar las utilidades del sector bancario y financiero y las utilidades extraordinarias del sector empresarial, que sumarían 400 millones más, aproximadamente 1.700 millones. Es decir, se estaría cubriendo el requerimiento urgente que demanda este conflicto interno armado. Pero aquí una reflexión que cabe, que debemos hacerla siempre con un sentido eminentemente técnico, de cuando se habla de solucionar un conflicto que nos involucra a los 18 millones de ecuatorianos, a veces el discurso puede ir en contravía de la primera ley que se aprobó, que es la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. La Ley de Eficiencia Económica, ¿qué está permitiendo o qué va a permitir? Atraer inversión privada interna,
atraer inversión privada externa, para que el Ecuador pueda ir dinamizando su economía y con eso generación de empleo, nuevas plazas de trabajo. Pero si nosotros estamos dando lecturas cada cierto tiempo de que carguemos al sector industrial, carguemos impuestos al sector empresarial, que el sector financiero es el que tiene que absorber también ciertas cargas impositivas, como que eso desmotiva y en algún momento se podría dar un déficit más grande que el que tenemos, porque se pueden producir despidos masivos en el sector privado. En lugar de generar empleo, vamos a tener más abultada la tasa de desempleo, de subempleo. Por tanto, esos temas sí tienen que ser tratados con absoluta seriedad. Vuelvo a insistir que nosotros tenemos que hablar con un sistema casi parecido al de la seguridad social en el tema de la solidaridad y subsidiariedad, que quienes más tienen ayuden a financiar los problemas a nivel del país de quienes no tienen. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero sí tenemos que tener cuidado de que no todo puede ser solucionado por algunos sectores, sino que aquí tenemos que hacer un esfuerzo, y yo no diría sacrificio, sino un esfuerzo, todos los ecuatorianos y ecuatorianas, para efectos de que podamos recuperar la paz, y con esa paz podremos dinamizar los otros aspectos a los que me referí en la primera intervención. Bien, muchas gracias a los asambleístas Camilo Salinas del Movimiento Construye y Pedro Velasco del Movimiento Actuemos por abordar esto que constituye una necesidad, el que la Asamblea tenga un pronunciamiento y apruebe los proyectos, con todas las observaciones que se hagan, proyectos urgentes de materia económica, porque la necesidad está para, como se dice, para ayer, no para hoy. Muchas gracias al asambleísta Camilo Salinas y al asambleísta Pedro Velasco por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos. Buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo con el reconocido jurista ecuatoriano doctor Hernán Pérez Luz, hasta hace poco representante del Ecuador ante las Naciones Unidas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia